Millonario se impacta al descubrir foto de mendigo negro, que fue su mayor secreto infantil. Javier, un joven millonario barcelonés, vivía rodeado de todo el lujo imaginable. Su ático en el Paseo de Gracia era una joya, con ventanales enormes, muebles de diseñador y una vista que pintaba la ciudad a sus pies. Pero a pesar del éxito, había un vacío que parecía tragárselo desde adentro. Un silencio que ninguna de sus fiestas o autos deportivos lograba llenar. Siempre sentía esa presión insoportable de ser el hombre perfecto, la imagen impecable que la sociedad esperaba. Una tarde, aburrido y buscando distraerse, decidió ordenar ese viejo ático familiar que casi nadie visitaba. Entre cajas cubiertas de polvo y muebles olvidados, encontró un álbum de fotos amarillentas, todo un museo del pasado que parecía esconder secretos. Hubo una imagen que lo detuvo en seco. Una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo, donde brillaba la cara de un mendigo negro, con ojos. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su familia lo había borrado de todas las historias? Esa imagen era una grieta en la fachada perfecta. Su familia jamás habló de él. Las voces se apagaron, los recuerdos quedaron sepultados. Pero ahora el pasado rugía con fuerza, como un animal herido que demandaba ser escuchado. Javier sintió de pronto un vértigo de miedo y curiosidad. ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de esa foto? ¿Qué vínculo unía a aquel mendigo con su propia historia? Esa pregunta comenzó a quemarle el alma, empujándolo a buscar respuestas en lugares donde nadie quería mirar. Pero justo cuando empezó a indagar, llegaron las cartas, anónimas, frías, amenazantes, con mensajes que exprimían sus miedos más profundos y lo ponían en jaque. Tu pasado no se entierra tan fácil, decía una. Otra advertía, la verdad va a salir, quieras o no. El silencio del ático se volvió un pozo sin salida. Cada sombra parecía susurrarle que esa búsqueda podría destruirlo. Sin embargo, algo dentro de Javier lo impulsaba a avanzar. Aunque la duda lo consumiera, ¿podría liberarse alguna vez de esa prisión dorada? ¿O el mendigo que había encontrado sería su condena definitiva? Mientras miraba esa foto una y otra vez, sentía cómo el peso de su privilegio se convertía en cadenas. La sombra del mendigo no solo aparecía en la imagen, sino en cada pensamiento, en cada esquina oscura de su memoria. Y con ella, la pregunta que no lo dejaba respirar: ¿quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué su familia lo borró con tanto odio y miedo? La ciudad vibraba afuera como siempre, pero para Javier, el mundo empezó a desmoronarse en un susurro oscuro. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba a cada segundo. La foto del mendigo negra seguía ahí,
mirándolo desde el álbum como un espejo roto que reflejaba su propia confusión. Justo cuando iba a apartar la vista, una sensación helada recorrió su espalda. Un sonido rompió el silencio del ático, un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Temblando, se levantó de la silla, su corazón martillando en su pecho. Con pasos titubeantes se acercó a la puerta que conducía al pasillo oscuro. En el fondo de su mente, algo le decía que no debía ir, pero la curiosidad, como un veneno dulce, lo abrió la puerta con cuidado. El pasillo parecía extenderse, bañándose en sombras inquietantes. La luz opaca del final parecía parpadear como si le advirtiera. De repente, un grito desgarrador resonó, proveniente del piso de abajo. Era la voz de su asistente, Laura, quien siempre estaba al tanto de cada detalle en su vida. Corrió escaleras abajo, sintiendo cómo el suelo vibraba bajo sus pies. «Laura, ¿qué pasó?», gritó, su voz resonando en la casa vacía. Cuando llegó a la sala, encontró a Laura arrodillada, con el rostro pálido y sus manos temblando. «Javier, es horrible», dijo con la voz entrecortada. Él se precipitó a su lado. En el centro de la sala había un sobre, abierto y desbordando de papeles arrugados. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo que la realidad se deslizaba entre sus dedos. Laura levantó un papel con manos temblorosas. Son fotos de él». Sus ojos se abrieron de par en par. Las fotos eran de ese mismo mendigo, pero en cada imagen la historia se oscurecía. Se vio en cada captura el mendigo sonriendo junto a un pequeño Javier, recordando momentos que su familia había borrado deliberadamente. Las imágenes iban más allá. Había fotos de su madre, de su padre, todos juntos con el mendigo, pero en cada una la expresión de sus padres cambiaba. Una sonrisa se tornó en tensión, un abrazo en una mirada de odio. «¿Por qué?», balbuceó Javier, el horror apoderándose de él. En ese instante, uno de los papeles cayó al suelo revelando un nombre: Samuel. Conocía ese nombre de oídas, un secreto familiar que nunca había encajado. «Javier, hay algo más», dijo Laura, su voz casi un susurro. «He estado investigando. Samuel era el hermano de tu padre, un hijo no reconocido, un hermano que nunca debió haber existido». La revelación golpeó a Javier como un rayo. Su mente no podía procesar. ¿Cómo podía ser eso cierto? La imagen del mendigo no era solo un fantasma del pasado, era el eco de un secreto que su familia había intentado borrar. El miedo cáustico le invadió la piel. ¿Qué más ocultaban? Cuando menos lo esperaba, el timbre de la puerta sonó. Laura se sobresaltó. Javier se lanzó hacia la puerta principal, su corazón latiendo. Cada paso resuena como un tambor de guerra. Al abrir, no pudo creer lo que veía. Un hombre viejo, con la misma mirada intensa del mendigo de la foto, sonriendo con tristeza. «He venido a hablar contigo, Javier. Debemos descubrir la verdad». El aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera. La revelación había comenzado, y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. «¿Quién eres?», preguntó, incapaz de quitar la intensidad de su voz. «Soy Samuel», dijo el hombre, y esas palabras resonaron como un relámpago, abriendo un abismo entre lo que creía saber y lo que estaba a punto de descubrir. La historia apenas comenzaba, y el dolor del pasado estaba más vivo que nunca. Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Era este el momento en que su vida cambiaría para siempre? Pero una cosa era clara: el pasado había vuelto para reclamar lo que había sido oculto.
y no daría marcha atrás. Javier sintió que el mundo se detenía en el instante en que aquel hombre pronunció su nombre. «Soy Samuel», dijo, y las palabras resonaron en su cabeza como un tambor, golpeando con fuerza la realidad que creía conocer. La mirada intensa de Samuel era una ventana a un pasado que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, un grito desgarrador cortó el aire. El sonido era agudo, penetrante, como una hoja afilada que partía la calma. Javier se giró hacia la sala. «¡Laura!», gritó sintiendo que el miedo se le anudaba en el estómago. La asistente, que había estado al borde del colapso emocional, se había desplomado al suelo. Sin pensarlo, se abalanzó hacia ella. «¡Laura, despierta, por favor!». Luchaba por contener el pánico. Las manos de Laura estaban frías, sus ojos estaban cerrados y el rostro pálido. Javier se puso a su lado, palpitante, e intentó sacudirla suavemente. Pero en un instante, algo brilló en su cuerpo, un pequeño frasco de vidrio. «¿Qué?», murmuró confundido. Samuel se acercó, su mirada ahora llena de preocupación. «Llama a una ambulancia». El tiempo se estiró, cada segundo parecía un siglo. Javier buscó su teléfono, temblando mientras marcaba los números. «No hay señal», pensó, desesperándose. Eran solo ellos tres en la mansión silenciosa, y esa soledad se sentía como una prisión. Su mente daba vueltas, recordando las cartas amenazantes que había recibido. La verdad lo estaba atrapando en una red de secretos. De repente, un chirrido resonó en la puerta trasera. Javier se volvió. Samuel siempre había estado junto a él, pero ahora sus ojos estaban fijos en el sonido. Había tensión en su postura, como si esperara algo. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, su voz al borde del quiebre. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y entró un grupo de personas. Vestían de negro, con miradas frías y resueltas. «¡Javier!», exclamó una mujer, que pareció reconocerlo. Pero era la voz de alguien a quien nunca había querido ver. Su tía Marta. «Es hora de que sepas la verdad», bramó. Javier retrocedió. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están todos ustedes aquí?». El pánico se desbordaba en su pecho. La tía Marta miró a Samuel con un rencor que Javier nunca había visto. «No deberías haber venido, Samuel. Sabías que este día llegaría», le dijo con una voz helada. «¿Qué querías ocultar?», preguntó Javier a su tía, la confusión y el miedo atrapándole como una serpiente. Ella parecía revitalizada por la tensión. Samuel no era solo un mendigo. Él es el único que sabía sobre tu verdadero legado. Y ahora que ha regresado, tienes que decidir qué hacer con él». En ese instante, Laura comenzó a moverse incontrolablemente. Una convulsión sacudía su cuerpo. «¡No, Laura!», gritó Javier, dejando todo en el aire. Se lanzó hacia ella, intentando sujetarla, sin poder apartar los ojos de su tía, que ahora sonreía con desdén. La atmósfera era densa, crispada por el horror. «Laura», balbuceó Javier, pero no podía hacer nada. Los hombres de negro se acercaban, y el silencio se llenó con un eco ominoso. Algo terrible se cernía sobre ellos. «No podemos dejar que sea parte de esto», murmuró una de las figuras. Luego, todo sucedió a gran velocidad. Un golpe sordo retumbó en la sala. Un arma se disparó, y el sonido llenó todos los rincones. «¡No!», gritó Javier, mientras la imagen se congelaba ante sus ojos. «¡Sangre!». Laura en el suelo. Todo giraba. Todo era un caos. Entonces, una figura encapuchada apareció en la puerta, como un fantasma que surgía de la bruma. «Es hora de que se sepa todo», dijo la figura en un tono profundo y grave. Y antes de que Javier pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las luces parpadearon y todo a su alrededor se sumió en la oscuridad. Cuando la luz volvió,
Javier se encontró solo en la habitación. El grupo había desaparecido. Solo quedaba él, con el cuerpo inconsciente de Laura y el susurro de secretos que se deslizaban por las paredes. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué horror había desatado al abrir esa puerta? Su corazón palpitaba con fuerza, y el peso de lo desconocido lo aplastaba. La verdad estaba más cerca y al mismo tiempo más lejana que nunca. Todo su mundo se había desmoronado. La noche apenas comenzaba. Javier todavía estaba aturdido por la súbita oscuridad que lo rodeaba. La imagen gloriosa del ático, con sus lujos y luces, se difuminó en su mente, ahora centrada en el cuerpo de Laura, y esa sombra ominosa de Samuel, que aún permanecía en su umbral. El aliento se le cortó en el instante en que la habitación volvió a iluminarse. Solo para revelarle un panorama trágico, Laura yacía en el suelo, inmóvil. Javier se dejó caer a su lado, sintiendo su frío contra su piel cálida. «¡Por favor, despierta, Laura!», gritó, pero su voz sonó hueca en la vasta soledad. El miedo lo embargó, sentía que el tiempo se escurriera entre sus dedos. ¿Por qué no llegaba la ambulancia? Necesitaba ayuda, y rápido. Mientras lo angustiaba la situación, un crujido le hizo levantar la vista. Samuel estaba allí, pero algo había cambiado. Su expresión, antes preocupada, ahora destilaba una calma preocupante. «No podemos dejar que esto siga así, Javier. La verdad tiene que salir, y esto es más grande de lo que imaginas», dijo, su voz grave resonando como un eco en la semioscuridad. Javier no entendía. «¿Qué verdad? ¿Por qué me miras así? Laura necesita ayuda ahora». Sin embargo, antes de que Samuel pudiera responder, un fuerte golpe sonó a la puerta principal. Todo el cuerpo de Javier se tensó. No podía esperar más sorpresas. Con un nudo en el estómago, se levantó para abrir. Al hacerlo, se encontró frente a un hombre de pie, alto y delgado, con una sonrisa torcida que a Javier le heló la sangre. Era un conocido del pasado, alguien que había jurado no volver a cruzarse en su camino. Su padre, muerto hacía años. «¡Sorpresa, Javier!», dijo su padre, y esas palabras lo golpearon como un puño. Todo se detuvo. «¿Cómo? ¿Cómo?», Javier balbuceó, incapaz de procesar la realidad frente a él. «No estás aquí, estás muerto». La confusión y el horror se entrelazaban en su mente. Ese hombre había sido la raíz de todos sus miedos, y ahora lo veía de pie como si nunca hubiera pasado el tiempo. «Morí, sí, pero hay cosas que nunca murieron, Javier. Cosas que te afectan más de lo que crees», respondió su padre, su voz aterradora y persuasiva. En ese instante, el rostro de Samuel se endureció. La tensión en el aire era palpable, como un rayo a punto de caer. «¿Qué significa esto?», Javier exigió, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Las respuestas se ocultaban detrás de miradas. La confusión daba paso a la ira, y todo lo que había creído sobre su vida se tambaleaba. Su mundo, que ya era un laberinto, adquiría la forma de un enjambre caótico. «Samuel es más que un mendigo, es un legado», dijo su padre, sus ojos oscuros destilando desprecio. «Él tiene el poder de destruirte. Todo lo que amas estará a salvo si decides dejarlo ir». En ese momento, los papeles esparcidos por el suelo comenzaron a levantarse, como si una corriente eléctrica se deslizara sobre ellos. Un aura de amenaza rodeaba a todos, y Javier sintió un frío helador errático por su cuerpo. «¡No me mientas!», gritó. «No puedo perder a Laura». Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, un grito desgarrador surgió de la oscuridad. Era Laura. Sus ojos se abrieron de golpe, pero había algo diferente en su mirada. «¿Qué están ocultando? No puedo volver a perderlo».
Y en ese instante, la verdad más oscura se asomó desde lo profundo. Laura no era solo su asistente, había estado oculta en el mismo ciclo oscuro que él. ¿Quién eres realmente?, le preguntó entre lágrimas, sin fe en su voz. La sala se llenó de silencio, mientras la revelación se cernía sobre ellos, como un huracán de secretos listos para arrasar. «Soy el puente entre lo que has perdido y lo que está por venir», respondió Laura, otra figura de fuerza, como un eco del pasado, contestando con una calma inquietante. La atmósfera se encogió, la tensión palpable. Los ecos del pasado resonaban en cada rincón. ¿Quién era realmente Laura? ¿Y qué significado tenía Samuel en todo esto? La verdad parecía una tormenta lista para estallar, y en el fondo, Javier sabía que lo peor estaba por venir. Las luces parpadeaban nerviosas a medida que el caos adquiría un nuevo nivel de intensidad y significado. ¿Era el destino, el pasado, o tal vez un oscuro secreto familiar lo que se avecinaba? La revelación se cernía, y el aliento de Javier se cortó cual hilo deshilachado, dejándolo atrapado en un laberinto de incertidumbre que prometía cambiar su vida para siempre. La tensión seguía palpable en el aire, y Javier no podía apartar la mirada de Laura, aún en el suelo, mientras Samuel y su padre se encaran con miradas llenas de rencor. Todo parecía un cruel juego, una tormenta aquí, en su hogar. ¿Qué es realmente este lugar? ¿Qué ha sido de nosotros?, dijo Javier, su voz temblando entre dudas y angustias. Es el legado de la familia. Por generaciones hemos sido prisioneros de secretos, respondió Samuel, su tono firme. Javier sentía la verdad retumbando a su alrededor. Gritó, sintiendo como el miedo lo aplastaba, pero no recibió respuesta. Aquella imagen de su asistente quieta, con un hilo de sangre en su boca, era el hielo que paralizaba su corazón. Fue entonces cuando de repente la voz de su padre resonó de nuevo, desgarrando la tensión como un tambor de guerra. «Es tiempo de enfrentarlo todo, Javier», dijo, y dio un paso hacia él, armando un caos de emociones. «Lo que no sabes, lo que hemos ocultado, no es solo de esta vida. Hay vínculos y promesas que trascienden». «¡Cállate!», gritó Javier, la ira hirviendo en su pecho. «No puedes estar aquí, estás muerto, y no puedes salir de la tumba como si nada». El padre sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. «Los muertos nunca están tan lejos como crees. Siempre hemos estado unidos, Javier, y Samuel sabe más de lo que piensas». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Javier, y mientras la realidad comenzaba a colapsar sobre sí misma, un fuerte golpe sonó en la puerta del fondo. Aparentemente inofensivo, el sonido parecía un eco de lo que estaba sucediendo, pero la sala exhaló un aire pesado, como si el momento hubiera sido estático. Sin pensar, Javier se volvió hacia la puerta, y lo que vio lo dejó sin aliento. Un grupo de sombras entró, y el corazón le dio un vuelco. Era su madre, viva y llena de una furia que nunca había imaginado. «Déjame hablar, Javier», ordenó, su voz resonando como un trueno. Pero no estaba sola. Acompañaba a un hombre que Javier reconoció al instante. Era un antiguo amigo de la familia, alguien que había desaparecido misteriosamente hace años. «Esto no es un lugar de encuentros felices. Necesitamos cerrar viejas heridas», dijo el amigo, con una voz serena. La sala se llenó de murmullos, una cacofonía de voces, reproches y reclamos que reverberaban. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier, viéndose atrapado entre sombras de su pasado. «¿Por qué están todos aquí? ¿Qué quieren de mí? No eres solo un desconocido en tu propia familia», gritó su madre, sus ojos llenos de lágrimas, pero su rostro decidida. «Eres el
único que puede romper la maldición que nos persigue a todos. El silencio se volvió denso, y Javier sintió una presión en su pecho. ¿Qué maldición? ¿De qué hablan? Samuel se movió, su rostro reflejando pena y determinación. Tu familia ha cargado con un secreto oscuro durante generaciones. Cada traición, cada dolor viene de aquí. Tienen que escucharte, porque la sangre llama. Javier, tu vida corre peligro. La luz del ambiente pareció parpadear, y de repente una sombra oscura envolvió la habitación. Un grito penetrante cortó el aire, y todo se fue a negro. Javier cayó al suelo, sus sentidos atrapados en un frío abismo. Pero antes de perderse, un susurro en su mente le gritó la verdad. Una revelación que giraba y giraba. La traición estaba más cerca de lo que pensaba. Cuando la luz volvió a encenderse, Javier se halló solo nuevamente, en el mismo lugar, con Laura a su lado y la puerta cerrada. La imagen de su madre y el antiguo amigo se desvanecían, y solo quedaba el eco de su advertencia: la sangre llama. La verdad lo había alcanzado, y con ella un nuevo horror se apoderó de su mente. Era él el traidor, el que había traicionado a su familia al ignorar la historia. La revelación le apretó el pecho. Y el verdadero enemigo no era aquel mendigo que había visto en la foto, sino algo más oscuro, algo que latía dentro de él. Y con ese pensamiento ensombreciendo su mente, el timbre sonó de nuevo, esta vez con fuerza, un eco persistente. ¿Quién o qué vendría esta vez? La respuesta estaba fuera de su alcance, y al abrir la puerta, supo que esta vez todo cambiaría para siempre. Javier sintió que la puerta se movía, temblando en sus manos. Su corazón martillaba. La adrenalina le subía por las venas al abrir la oscuridad de la entrada. No tenía ni idea de quién era, pero había algo en su mirada que lo hizo retroceder. «Javier», dijo el hombre, su voz profunda resonando en la lujosa entrada. «He estado esperándote». Todo se congeló. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo dejara de respirar. El extraño continuó: «Soy el hijo de Samuel». La revelación le estalló en la mente como un gran tañido. ¿Qué significaba eso? ¿Samuel había tenido un hijo? Su cabeza giró. ¿Hijo? ¿De qué hablas? Samuel es solo un mendigo, Las palabras murieron en sus labios. Algo no encajaba. La sonrisa del extraño era inquietante. Ya no es un mendigo, ahora es un hombre que busca justicia. Y mientras Javier trataba de asimilar la información, Laura, en el suelo, comenzó a convulsionar de nuevo. «¡No, Laura! ¡Despierta!». A su lado, Samuel se movió hacia ella, pero el desconocido lo detuvo con un gesto firme. «Es un momento delicado. Ven aquí». «¿Quién te crees para dar órdenes?», gritó Javier, indignado. Pero el hombre se limitó a sonreír con tristeza. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, Javier. Tu familia tiene un pasado que no puedes ignorar más. Y este presente, esta pesadilla, es solo el comienzo». El tiempo se detuvo. La mente de Javier corría en círculos mientras intentaba sostenerse. «¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay detrás de esto?». «No hay tiempo para explicaciones largas. Escúchame», dijo el hombre, interrumpiendo su confusión. «El legado de odio y venganza ha estado vivo. Tu madre, tu padre, ellos están conectados de una forma que ni siquiera puedes empezar a entender». Fue entonces que de repente una figura encapuchada apareció en el umbral de la puerta nuevamente. Esta vez se movía con confianza, como si estuviese familiarizada con el lugar y con cada uno de ellos. «¡Detente!», gritó con una voz casi reverberante.
Javier dio un paso atrás, su corazón latiendo desbocado. «No debes seguir por ese camino, Javier», continuó la figura. «Tu historia ha sido manipulada. No eres quien crees que eres». La revelación lo atravesó como un rayo. Esa frase tan sencilla lo retumbó en el pecho. «¿Ya qué demonios significa eso?», preguntó, cada palabra brotando con furia y miedo. Laura seguía allí, desmayada, inmóvil. La angustia en su pecho se intensificó. La figura se quitó la capucha. Era su hermana de la que nunca había oído hablar. «Soy Valeria, y tengo que hablarte de tu verdadera herencia». El silencio fue abrumador. Esta nueva revelación lanzó su mundo al caos. En su mente tropezaban recuerdos olvidados y secretos bien guardados. «Esto es imposible». «No puede ser real», murmuró Javier, la presión en su pecho creciendo. «No tengo tiempo para explicaciones. Solo escúchame. Samuel no es solo un mendigo, no lo es. Y hay cosas que deben salir a la luz, o todos nosotros sufriremos las consecuencias». «¿Consecuencias de qué? Dímelo ya». A medida que su mente se tambaleaba entre la incredulidad y la necesidad de respuestas, Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, un grito desgarrador emergió de Laura. «¡Basta! ¡Detente!». Javier, entre la confusión y el terror, dio 2 pasos hacia ella. «¡Laura! ¡Despierta!». «Escucha». Y entonces el hombre que se había presentado como el hijo de Samuel dio un paso adelante. «No la toques, no la toques, Javier». La calidez de su voz lo confrontó con un sabor amargo. Fue en ese instante que una sombra oscura, profunda como el océano, se deslizó por la sala y apagó la luz. Cuando la luz regresó, Javier se encontró solo. Laura, Samuel y Valeria habían desaparecido. El eco de sus voces resonaba en su mente. La realidad era un hilo quebrado. Y la confusión, un mar de preguntas. Él estaba solo, con la carga de un pasado que no comprendía y un futuro que se desvanecía. Todo había cambiado. Lo que era un relato familiar, ahora era un monstruo acechante. «¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fue de todos?», gritaría. Pero el silencio, profundo e inquietante, solo fue su respuesta, dejando una inquietante promesa de que el horror estaba lejos de terminar. Javier se quedó allí, en medio del caos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La habitación ahora era un eco de voces perdidas, sombras que aparecían y desaparecían. Se sentía completamente solo, como si el mundo que conocía se hubiera desvanecido. La angustia lo consumía. «¿Qué ha pasado?», se preguntó, sintiendo la presión en su pecho. Todo lo que había creído se estaba desmoronando con cada segundo. Mientras su mente se tambaleaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa sensación intensa de peligro inminente, una alarma que no podía ignorar. Justo cuando iba a dar un paso hacia la puerta, la imagen de Laura volvió a acecharlo. Su cuerpo inerte sobre el suelo, la sangre tiñendo su camisa. «Despierta, por favor», suplicó, pero en silencio solo respondió. Inesperadamente un sonido metálico resonó, un clic que se transformó rápidamente en un tamborilear fuerte en la puerta trasera. El sonido era como una llamada a la acción, un golpe en su sanidad. Javier, impulsado por un instinto inexplicable, se dirigió hacia la puerta, su mano temblando al tocar el pomo. Al abrir, el aire pareció congelarse. Se encontró cara a cara con la figura encapuchada, pero esta vez con la capucha caída. Era él, un joven con una mirada intensa y ojos que parecían ver a través del alma. «Soy tú», dijo, y esa afirmación golpeó a Javier como un misil.
¿Qué dices? Gritó Javier, tratando de aferrarse a su cordura. ¿Qué significa eso? El joven sonrió, una expresión cargada de tristeza y emoción. Soy la parte de ti que has negado, la parte que conoce la verdad. No, esto no tiene sentido, balbuceó Javier, el horror lleno de confusión. Pero el chico siguió hablando, rompiendo cada barrera que trataba de mantener en pie. Samuel no es un mendigo, es el guardián de un secreto que conecta a todos, incluso a Laura. Las palabras se le escaparon. El mundo que construyó se les deslizaba entre los dedos. ¡Qué secreto! ¿Qué tiene que ver Laura? Antes de que el joven pudiera responder, las luces en la casa comenzaron a parpadear con más intensidad, como si la propia casa estuviera temblando en anticipación. ¡Escucha! El legado no solo afecta a tu familia, afecta a todos. La oscuridad que persigue a Samuel se alimenta de tus decisiones y ahora se ha vuelto hacia ti. Para salvar a Laura necesitas aceptar lo que eres, instó el joven, con los ojos rebosantes de urgencia. En ese instante, una explosión de luz atravesó la casa. Era tan fuerte que lo cegó. El rayo se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Pero algo cambió en Javier. La percepción del mundo que lo rodeaba se había alterado. En fracciones de segundo, comprendió lo que había estado ignorando toda su vida. ¡No! ¿Qué estás diciendo? Yo no soy responsable, gritó, la desesperación apoderándose de cada palabra. Pero el joven sonrió con tristeza. Tú eres el espejo de tu legado. Debes romper el ciclo, o todos sufrirán las consecuencias. Antes de que pudiera responder, escuchó otro grito desgarrador, esta vez procedente de Laura. Se dio vuelta solo para ver cómo una sombra emergía. Era su madre. ¡Javier!, aulló. Pero no era un grito de auxilio, era uno de advertencia. No la dejes ir, decía mientras se acercaba, pero algo en su rostro era terrible. Había una mezcla de pánico y miedo que nunca había visto. Nunca debiste abrir esa puerta. Él no es quien dice ser. En un instante, un nuevo giro sacudió la habitación. La figura encapuchada se abalanzó sobre Javier y con un movimiento rápido le arrojó un objeto. ¿Era un cuchillo? No, era una hoja cubierta en una extraña sustancia luminosa. ¡Cógelo! ¡Es tu única esperanza!, ordenó, pero el momento se convirtió en un juego de sombras. Javier, aturdido y confundido, no sabía en quién confiar. La luz de la habitación se extinguiría de nuevo, y en medio de toda la angustia, comprendió que la verdad que había buscado lo empujaba no solo hacia la revelación, sino hacia una posible traición que cambiaría todo. La relación con su madre, con Laura, con Samuel, todo estaba en la cuerda floja. Y de repente, su única opción era aceptar lo que significaba ese legado oscuro. Con el cuchillo en la mano, el aire a su alrededor se volvió pesado, cargado de decisión y gravedad. ¿Qué haré?, se preguntó. Pero antes de que pudiera decidir, un grito de traición resonó, quebrando el silencio. Era su madre. ¡Coño, castiga! La tensión se rompió con un impacto que lo dejó aturdido, y con cada revelación el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué era real y qué era una ilusión? La verdad estaba cada vez más cerca, pero también el dolor. ¿Podría Javier salvarlos? La respuesta que había estado buscando se deslizaba entre las sombras de su propia historia, pero el tiempo se acababa. Javier apenas podía procesar lo que escuchaba. Todo giraba en su mente. La verdad detrás de él, su madre, Laura. Samuel estaba de pie, su expresión desesperada. No lo entiendes, Javier. Él no es tu hermano, es algo peor. La habitación parecía encogerse,
y el aire se tornó pesado. Peor, ¿qué puedes decirme que no haya hecho mi familia ya? A cada respuesta, la rabia aumentaba en su pecho, y la confusión lo mantenía al borde del colapso. No, escucha. Tu familia ha estado en guerra con fuerzas que no comprendes. Todo esto. Samuel hizo un gesto hacia los retratos antiguos en la pared. Es parte de un ciclo, un conflicto que comenzó hace generaciones. Tu madre, tu padre, todos están envueltos en esto, Javier. Y tú eres el eje de todo. Ese momento se sintió como un golpe en el estómago. No puedo serlo. No puede ser cierto. Sus palabras temblaban, como si dudaran de su propia existencia. La voz de su hermana retumbaba en su mente. La sangre llama. Debes enfrentarte a lo que eres. Pero justo cuando se preparaba para dar sentido a todo, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres de negro entró, sus rostros ocultos tras máscaras. Sin pensarlo, Javier dio un paso atrás. ¡No! Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos se abalanza hacia él y lo atrapó por el brazo. Este ha sido tu tiempo de revelaciones. Es hora de que recuerdes, dijo el hombre en voz baja, mientras otro levantó una cámara. Sin aviso, encendió una luz brillante que envolvió todo. Javier sintió un nudo en el estómago mientras el mundo se desvanecía. Todo se tornó oscuro nuevamente. El silencio era absoluto, hasta que lo sintió, el roce. Un escalofrío conocido que le recorrió la espalda, como si todo lo que había vivido lo estuviese atrapando de nuevo, incapaz de respirar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Laura? Y de repente un grito penetrante lo atravesó, resonando con una vibración inusitada. Javier, era ella, y entre la negrura vislumbró su rostro. La luz se encendió de nuevo, y lo que vio lo paralizó. Laura, de pie, pero había un brillo extraño en sus ojos, una intensidad que no había visto antes. Tú no sabes lo que has desatado. ¿Qué? ¿Qué has hecho, Laura? A Javier le dolía el pecho. La anterior certeza sobre su vida se escurría entre sus dedos como arena. Laura se acercó, pero había algo en su andar, como si no fuera ella, como si la esencia de quien conocía se hubiera transformado. Recuerda lo que soy. Lo que represento, murmuró ella, y entonces un estallido de energía cruzó el aire. Javier sintió que la habitación temblaba, y los hombres de negro retrocedieron. Eso es, dijo Samuel, su voz apenas un susurro. No puede ser. Laura extendió sus brazos adelante, y en un instante la oscuridad a su alrededor adquirió forma. Una sombra oscura se proyectó detrás de ella, y lo que surgió fue inimaginable. Una figura retorcida, un monstruo hecho de desesperación y secretos. Javier sintió que el tiempo se detenía. Su corazón se paró. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? La figura le sonrió, con la misma expresión que él conocía. Esa mirada llena de sorpresas, pero al mismo tiempo tan oscura. Era como su propia imagen malvada. Soy el futuro de tu legado, Javier. Estás destinado a unirte a mí o a ser destruido. La revelación le desgarró el alma. ¿Era posible que no hubiera escapatoria? Con cada latido, la desesperación aumentaba. Laura y ese ser estaban conectados, y Javier comprendió que todo lo que había vivido era solo la punta del iceberg. No, no puedo permitirlo, gritaría, y cuando se giró, la sala se oscureció de nuevo. La figura de Laura y el monstruo se acercaban, y su mundo se volvió una tormenta de caos. Todo lo que había conocido se desvanecía, y en un instante supo que nada que dijera podría cambiar lo que estaba por venir. La batalla comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo frágil. El terror ascendente lo llenó, y mientras el eco de su grito se apagaba, supo que el verdadero enfrentamiento
apenas comenzaba. ¿Cómo podría salvar a sus seres queridos cuando su propia esencia era ahora parte del horror? Javier sintió que el aire se comprimía a su alrededor mientras esa figura monstruosa se acercaba. Laura, que había estado atrapada en un estado casi hipnótico, ahora parecía estar despertando. «Laura, aléjate de esa cosa», gritó, su voz cargada de desesperación. La tensión era palpable. El futuro de todos dependía de un hilo. Pero cuando Laura dio un paso adelante, su mirada se volvió inquietante. «Javier», susurró, y en esa voz había un eco de poder. La forma oscura sonrió, como si supiera algo que él no entendía. «Eres de los nuestros», declaró, y aquellos ojos brillantes se tornaron igualmente oscuros. Un frío helado se apoderó de Javier. La imagen de su madre y el rayo de luz todavía reverberaban en su mente. «No, no, Laura, tú no eres así», gritó, buscando algún indicio de la chica que conocía. Pero había algo en esa sonrisa, en cómo su pecho se alzaba con cada respiración, que lo llenaba de terror. De repente, como si esa energía pulsante pudiera romper el tiempo y el espacio, la habitación comenzó a oscilar. Una onda de vibración atravesó el aire a su alrededor y Javier perdió el equilibrio. La forma oscura sintió el poder de Laura y el suelo comenzó a temblar. «¡Detente!», gritó Samuel desde el rincón, pero era demasiado tarde. Con un estallido, una serie de imágenes comenzó a fluir en la sala. Fuerzas antagónicas de luz y oscuridad comenzaron a mezclarse. El tiempo pareció doblarse, y todo lo que creía conocer explotó en una fusión de caos. El ser oscuro alzó las manos hacia Laura, y entonces el horror verdadero llegó a su pináculo. Una luz intensa brotó de su pecho, un torrente de recuerdos, emociones y secretos ancestrales. Javier sintió un tirón profundo en su ser. «Tu madre no es quien pensabas», gritó el ser, justo cuando la luz pasó por encima de ellos. «Ella es parte de mí». Como si hubiera encendido un fusible, la sala brilló con la intensidad del sol. Y en el instante más brillante, Javier vio. Las visiones eran abrumadoras. Su infancia, los abrazos silenciosos de su madre, los ecos de sus risas, y luego, una sombra que se movía detrás de todo. «Eres hijo de la traición, Javier», fueron las últimas palabras que escuchó, antes de que la luz lo absorbiera todo. Cuando la claridad regresó, Javier descubrió que ya no estaba en el ático. Se encontraba en un paisaje desolador, un campo de batalla entre sombras y luz. A su alrededor, figuras familiares luchaban entre sí. Era su madre, su padre, todos envueltos en una pelea feroz, pero sus rostros eran retorcidos, distorsionados por el odio. «Javier, ayúdame», llamó su madre, pero había algo profundamente inquietante en su voz. «No, no puedes ayudarme», gritó de nuevo, mientras una parte de ella se transformaba en algo grotesco. Una risa siniestra reverberó y resonó por todo el campo. «¡Mamá, no!», lloró Javier, pero un destello de rabia ardió en sus venas. Esa revelación había cambiado todo. Las mentiras, los secretos. ¿Había estado ciego todo este tiempo? La luz aún brillaba en su corazón, pero la confusión se apoderó de su mente. En la distancia, Laura aparecía, envuelta en una sombra que amenazaba con consumirla. «¡Javier, debes decidir!». Su voz sonó auténtica, pero el rostro ya no era el mismo. La sonrisa ahora era maligna. «Dame tu mano», suplicó mientras un chorro de recuerdos la rodeaba. Pero antes de que pudiera extender su mano hacia ella, una energía oscura emergió del suelo. Una grieta se abrió y su madre, en ese momento, se convirtió en una figura aún más tétrica. «¡No lo hagas, Javier!»,
advirtió, pero era demasiado tarde. Javier luchó entre lo que era real y lo que no. Sabía que cada segundo contaba, que debía elegir entre el amor y la oscuridad. «Laura, ven aquí, por favor», gritó, pero las figuras a su alrededor se desvanecieron. La batalla no había terminado. Con un grito desgarrador, Javier se giró para huir, pero cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de algo devastador. Era él mismo quien estaba a punto de caer en la sombra. La relación que siempre había creído sólida con su madre, con Laura, todo se estaba desmoronando. Se precipitó hacia el abismo, y cuando el suelo comenzó a desaparecer bajo sus pies, supo que su elección definiría si se hundiría en la oscuridad o encontraría la luz que aún le quedaba. La angustia lo abrazó, y mientras caía, el eco de una risa maldita resonaba a su alrededor. Todo está conectado, Javier. La traición va más allá de lo que imaginas. Y en el instante final, la sensación de caída se detuvo en un vacío aterrador. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría salvar a Laura y despojarse de ese legado oscuro? La respuesta era un misterio tan profundo como la caída misma. Javier sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Entre una luz cegadora y la oscuridad, su mente giraba en un torbellino de confusión. «¡Laura!», gritó, sintiendo que el terror lo envolvía. No podía perderla. Ella se había convertido en el último rayo de esperanza en un mundo que se desvanecía. Con toda su fuerza, se lanzó hacia ella. La figura oscura que había surgido se retorcía, ridiculizando su desesperación. «Déjala en paz», gritó Javier, su voz resonando con una mezcla de furia y miedo. Pero lo que lo sorprendió fue la respuesta de Laura. «Javier, ya no soy quien crees». Estas palabras lo detuvieron en seco. Su estómago se retorció. «¿Qué estás diciendo?». Miró sus ojos, tratando de encontrar algo familiar, pero todo lo que vio fue una chispa de poder que lo llenó de temor. «Eres parte de este legado», continuó ella. Su voz era más fuerte, más resonante. «Tienes que elegir». La habitación estaba repleta de ecos, las visiones de su pasado, sus padres, cada desgracia, cada traición. Golpeaban su mente como una tormenta. La imagen de su madre gritando, su padre distorsionado. La verdad que siempre había ignorado lo aplastaba. «No puedo. No puedo ser parte de esto». Las lágrimas se desbordaron por sus mejillas mientras el suelo comenzaba a temblar. Samuel, en la esquina, levantó la mano. Su expresión era de desesperación. «Tienes que encontrar tu fuerza, Javier. No eres solo sangre, eres la luz que puede romper esta maldición». Las palabras de Samuel resonaban en su corazón. Aún así, el ser oscuro se acercaba, extendiendo sus garras. Javier sintió cómo el frío lo invadía, pero una chispa de familiaridad iluminó su pecho, un destello que le recordaba todo lo que había perdido y todo el amor que aún podría salvar. «Laura, vuelva a mí», gritó, extendiendo la mano. «Juntos podemos romper esto». Ella dudó, y en ese breve destello de inseguridad, él lo sintió. «Yo nunca dejaré que mis seres queridos caigan». Un poder brotó de sus palabras. La energía oscura vaciló, atrapada entre la luz que Javier ofrecía y la oscuridad que la consumía. Así, la figura monstruosa comenzó a desvanecerse. «No, no puedes escapar», chilló, pero Javier no escuchaba. Lo que sentía en su interior era más fuerte. «Quizás soy solo un hombre, pero soy el hijo de la verdad. Y hoy voy a reclamar mi historia». La luz brilló intensamente, alcanzando a todos en la habitación. Laura parpadeó y Javier vio su esencia volver. «¿Javier, lo hiciste?», preguntó, su voz volviendo a ser familiar. Allí, en medio de la tormenta, se aferraron el uno al otro. La fuerza del amor que compartían comenzó a consumir la oscuridad que los amenazaba.
De pronto, un estallido borró la sombra. Un grito se escuchó en el aire. ¡No! ¡He sido derrotado! La imagen del ser oscuro se desvaneció en cenizas, dejando solo ecos de ira que se desvanecían lentamente. La calma volvió a reinar en la habitación. Javier y Laura se quedaron allí abrazados, sintiendo cómo el peso de los secretos se aligeraba. ¿Estamos a salvo?, preguntó ella, su voz tiñéndose de incredulidad. Javier miró a Samuel, quien sonreía con tristeza. Aún hay un camino por recorrer, pero la verdad está de su lado, y eso hace toda la diferencia. La conexión familiar se sentía más fuerte y más palpable. A medida que la luz se desvanecía, Javier miró a su madre, quien había enfrentado sus propios demonios. «Perdóname», susurró, y ella asintió. Las sombras que habían atormentado a su familia comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Javier sintió que la historia todavía no había terminado. Había muchas otras preguntas, muchas más revelaciones que aún no estaban resueltas. «Este no es el final, ¿verdad?», dijo, pero su voz sonó esperanzadora. La oscuridad estaba levantando una cortina, dejando un panorama de incertidumbre. «No, es un nuevo comienzo», respondió Samuel, mientras la luz comenzaba a iluminar el camino hacia un futuro incierto. Con una nueva determinación, Javier miró a Laura. Su mirada era un pacto silencioso, un desafío. «Vamos a descubrirlo todo juntos». Y mientras el mundo se llenaba de luz, supo que la vida siempre traía sus desafíos. Pero esta vez no los enfrentarían solos. Antes de que el destello final los envolviera, Javier sintió en su corazón que, aunque la verdad tenía el poder de doler, también podía liberar. Era el inicio de una nueva aventura. ¡Hey! Antes de que te vayas, necesito que hagas algo muy importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal si no quieres perderte más historias increíbles como esta. Aplasta ese botón de like ahora para ayudar al algoritmo a seguir mostrándonos lo mejor. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leerte. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo verdadero al canal. No esperes ni un segundo más. Tu participación marca la diferencia.